Nathan Briggs, 39 años, jefe de proyectos en Richwell Engineering, esposo, padre, expadre ahora, supongo. Estaba allí, con mi traje oscuro, las manos apretadas, la mandíbula tensa, mientras el pastor decía palabras que no escuché. Hailey, mi esposa, me agarraba del brazo con tanta fuerza que dolía, pero no me moví. Uno no se mueve cuando están enterrando la última parte de su corazón. Leucemia. 3 sílabas que destrozaron nuestras vidas en menos de un año. Un día lanzaba pelotas en el jardín y al siguiente estaba conectado a máquinas en una cama de hospital. Luchamos. Dios sabe que luchamos. Quimio, radiación, ensayos clínicos, oraciones susurradas en pasillos estériles. Promesas hechas a techos que nunca respondieron. Al final, no fue suficiente. Me quedé mirando hasta que cayó el último puñado de tierra sobre la tapa del ataúd, incluso después de que la mayoría de los presentes se marcharan. Amigos, vecinos, compañeros de Richwell, que vinieron porque era lo correcto, no porque entendieran lo que significa perder a un hijo. Hailey quería quedarse más tiempo en el cementerio, pero la llevé de regreso al coche. Hay una crueldad en cómo la vida sigue avanzando, incluso cuando la tuya está congelada. Había facturas por pagar, hipotecas que cubrir, incluso el duelo tiene fecha límite. 2 días. Eso fue todo lo que me permití antes de ponerme la tarjeta de identificación y prepararme para regresar a Richwell Engineering como si nada hubiera pasado. Me dije que podía hacerlo. Me dije que tenía que hacerlo. Porque quedarme en esa casa, rodeado de juguetes que él nunca volvería a tocar y una habitación que todavía olía a él, no era algo que pudiera sobrevivir. Necesitaba distracción, necesitaba rutina, necesitaba algo, cualquier cosa que no me recordara que estaba viviendo en el después del peor día de mi vida. Cuando llegamos a casa, Hailey se quedó sentada, mirando la casa como si fuera la escena de un crimen. Tal vez lo era. Le besé la frente y le dije que me encargaría de todo. Mentira número 1. El estacionamiento de Richwell Engineering lucía exactamente igual que cuando lo dejé hace 4 meses. Asfalto gris, líneas azules, colillas de cigarro aplastadas cerca de la entrada. Me quedé en mi camioneta 5 minutos completos antes de bajar, mirando el edificio como si pudiera tragarme entero. Maletín en una mano, gafete en el cinturón, entré por las puertas dobles de cristal. Nadie se dio cuenta. En recepción había un chico que no reconocí. Nuevo, probablemente. Ni siquiera levantó la vista. El viaje en ascensor hasta el 3er piso se sintió eterno. Mismas luces zumbando, mismo arte corporativo pretendiendo significar algo. Cuando se abrieron las puertas, unas cuantas cabezas se giraron, y rápidamente volvieron a su lugar. Ya habían enviado correos, sabían dónde había estado, qué había pasado. Pero nadie dijo una palabra. Fui a mi cubículo. Todo estaba exactamente como lo dejé. Foto familiar boca abajo. Pelota antiestrés rota por la mitad. Planos de ingeniería en el tablero, amarillentos por el tiempo. Alguien había limpiado, sin embargo. Mi taza de café había desaparecido. Una cosa pequeña. No importaba. No debería importar. Pero importó. Alan Price, mi jefe, me vio desde su oficina. Me escaneó con la mirada como si yo fuera un punto en una lista. Sin sonrisa. Sin gesto de pésame. Solo un leve movimiento de cabeza. Una señal. «Estás aquí, sigamos adelante». Asentí una vez, pasé junto a él como un fantasma. Mi cuerpo hizo lo de siempre. Revisar correos. Responder actualizaciones del equipo. Fingir que me importaban los plazos. Mi mente seguía congelada en el cementerio, viendo la tierra caer en cámara lenta. En el almuerzo, me senté solo en la sala de descanso. Nadie se unió a mí. Las conversaciones se apagaban a mi paso. Ya no era Nathan. Era el tipo que enterró a su hijo. Alan envió un correo seco a las 2:15 de la tarde. Evaluación de desempeño, mi oficina. Mañana por la mañana. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. Evaluación de desempeño. 2 días después del funeral. Cerré el correo. Apagué la computadora. Guardé mis cosas. Manejé a casa. Todo el camino de regreso, la radio permaneció en silencio. Hay ciertos silencios que suenan más fuerte que cualquier otra cosa. Y estaba por descubrir que Richwell Engineering y Alan Price aún no habían terminado conmigo.
Ni cerca. La asistente de Alan, una temporaria que no conocía, vino a mi cubículo justo después de las 9 a.m. El señor Price quiere verlo en la sala de conferencias B. Su voz era cortante, ensayada. No me miró a los ojos. Cerré los archivos del proyecto que no había tocado de todos modos y me puse de pie. Caminé por el pasillo como un hombre camino a su ejecución. La sala de conferencias B era la pequeña, la que usaban cuando no querían que otros escucharan. Dentro, Alan estaba en la cabecera de la mesa, golpeando un bolígrafo contra una carpeta delgada. A su lado estaba Janet, de RRHH, con la boca tan apretada que parecía haber chupado un limón. «Nathan», dijo Alan sin levantarse, «gracias por venir». Asentí una vez. Me senté sin que me lo pidieran. Alan abrió la carpeta como si no pesara nada. «Hemos estado revisando la eficiencia del departamento a raíz de la realineación estratégica de la compañía». Las palabras sonaban memorizadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. «Lamentamos informarle que su puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Sin emoción. Sin reconocimiento. Ni siquiera una disculpa fabricada por tu pérdida». Janet deslizó un montón de papeles hacia mí sobre la mesa. «Acuerdo de despido. Fecha de expiración de los beneficios de salud. Una carta de disculpa genérica, llena de lenguaje legalmente seguro. Sin indemnización, sin oferta de reubicación. Solo una bala corporativa en la cabeza». No me moví. No reaccioné. Alan me miraba con cuidado, como esperando que estallara. No sabía con quién estaba tratando. «Si pudiera vaciar su puesto antes del final del día», dijo Janet suavemente. «Alguien lo acompañará». Acompañar como a un criminal. Como una amenaza. Alan se reclinó en su silla. «Agradecemos sus contribuciones, Nathan. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos». Lo miré largo rato. El hombre que envió un correo de condolencias de una sola línea cuando mi hijo murió. El hombre que esperó hasta que aún me temblaban las manos por haber echado tierra sobre la tumba de mi hijo para hacer esto. Me levanté, metí los papeles bajo el brazo. Asentí una vez, ni una palabra, ni una escena. Aún no. Empacar tu vida en una caja de cartón no debería sentirse familiar, pero lo fue. Me movía de forma mecánica por mi cubículo, metiendo archivos en una caja con el logo de Richwell impreso al costado. Una engrapadora. Una foto enmarcada de Hayley y Ethan en el picnic de la empresa hace 3 años. Una esquina del marco estaba rota. No me había dado cuenta antes. Cuando abrí el cajón inferior, lo encontré. Un dibujo que Ethan había hecho la última vez que me visitó en el trabajo. Muñecos de palo, él, Hayley y yo, parados frente al edificio. Había escrito «Trabajo de papi» con letras torcidas en la parte superior. Me dejé caer en la silla, con la caja a medio empacar y la habitación girando un poco. Se suponía que todo eso significaba algo. Todas esas noches largas, todos esos fines de semana cumpliendo plazos, buscando ascensos, fingiendo que este trabajo importaba. Pensé que estaba construyendo un futuro para él. Pensé que estaba siendo responsable. En cambio, me estaban borrando con la misma eficiencia que yo solía admirar en los videos de capacitación corporativa de Richwell. Pasaron pasos junto a mi cubículo. Nadie se detuvo. Nadie se despidió. Guardé el dibujo cuidadosamente entre 2 carpetas. Cerré la caja. Me levanté. Janet, de RRHH, esperaba cerca del ascensor, con los brazos cruzados, fingiendo que no me observaba. Mi escolta. El camino hacia la salida fue silencioso, sin apretones de manos, sin miradas de reojo. Solo el clic de mis zapatos sobre baldosas baratas y el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. En recepción, entregué mi gafete. La recepcionista temporal me dio una sonrisa vacía y educada. No le devolví nada. Afuera, el cielo era gris pizarra, el aire húmedo, la forma de Seattle de hacer luto. Dejé la caja en el asiento del pasajero de mi camioneta y me senté al volante por un largo rato, mirando el edificio, mirando la vida que ya no me permitían tener. No porque fracasé, sino porque el duelo me volvió vulnerable. Y Richwell no toleraba la vulnerabilidad. Pensaban que me habían enterrado junto con mi hijo. Estaban equivocados. Iba a mitad de camino a casa cuando mi teléfono vibró. Al principio lo ignoré,
demasiado entumecido para importar. En el siguiente semáforo miré la pantalla. Un mensaje de Seth, uno de los ingenieros a los que había mentoreado cuando salió de la universidad. Buen chico, callado, lo bastante inteligente para saber cuándo bajar la cabeza. El mensaje era corto. Lo siento, Nate, no merecías eso. Escuché por ahí. Alan lo planeó mientras estabas fuera. Usó tu ausencia como munición. Ten cuidado. Me orillé en el arcén, el motor encendido. Lo leí de nuevo. Lo planeó. Usó la muerte de mi hijo, mi ausencia, como justificación. Las piezas encajaron sin resistencia. La reunión apresurada. La frialdad de los papeles. Un momento demasiado perfecto para ser coincidencia. Alan Price no solo aprovechó una oportunidad, la ingenió. Cuando llegué a casa, Hayley estaba acurrucada en el sofá, mirando la televisión en silencio. Le besé la frente. Le dije que necesitaba despejarme la mente. Otra mentira. Me encerré en el despacho y abrí el acceso a la intranet de Richwell. Aún no habían revocado mis credenciales. Descuido. Primero busqué memorandos internos. Nada obvio. Solo lenguaje estéril sobre realineación estratégica y optimización de eficiencia operativa. Luego revisé anuncios internos e informes financieros. Enterrado en un boletín mensual del departamento, Alan había enviado una actualización brillante sobre iniciativas de ahorro. Con fecha 3 semanas después del ingreso de Ethan al hospital. 3 semanas. Mientras yo dormía en sillas de vinilo junto a la cama de mi hijo, Alan planeaba cómo borrarme. No porque estuviera rindiendo mal, no porque la empresa tuviera problemas, sino porque el dolor me hizo lento, me hizo vulnerable, me hizo prescindible. Me recosté en la silla, las manos apretadas sobre las piernas. Pensaban que estaría demasiado roto como para notarlo, demasiado roto como para pelear. También estaban equivocados con eso. A la mañana siguiente, después de horas mirando paredes vacías y planes a medio formar, volví a Richwell, no para suplicar, no para confrontar, para recoger lo último antes de que me bloquearan el acceso. Janet, de RRHH, apenas levantó la vista cuando firmé la entrada. Sin escolta esta vez. Supusieron que el peligro había pasado. Mi viejo cubículo olía ligeramente a café rancio y limpiador de alfombra. Metí los últimos objetos personales en una segunda caja. Libros, un certificado de ingeniería enmarcado, algunas herramientas que compré con mi dinero porque el presupuesto de Richwell nunca cubría las buenas. Entonces lo noté, una carpeta delgada atascada detrás del archivador. Probablemente se cayó durante la primera limpieza. Adentro había borradores impresos de evaluaciones de desempeño. Mías. Borradores. No finales. Versiones distintas, fechas distintas. Uno captó mi atención de inmediato. Una evaluación fechada 2 meses después de que Ethan fuera hospitalizado. Me calificaba como bajo rendimiento debido a ausencias frecuentes no planificadas, disminución de concentración y retrasos en entregas. Pero nada de eso era cierto. Antes de irme, completé cada proyecto asignado. Incluso trabajé desde el hospital registrando horas que el sistema de Richwell podía verificar. Alguien había escrito una narrativa que nunca existió. Y ese alguien era Alan Price. Los metadatos del documento lo mostraban con claridad. Autor: A Price. Editado por J. Harmon, RRHH, 2 semanas antes de mi revisión oficial. Editado, pulido, posicionado. No me despidieron porque fallé. Construyeron un caso para que pareciera que fallé. Deslicé los documentos en mi caja sin dudar. Las cámaras de seguridad mostraban que no robé nada. Eso era mío. Mientras salía de Richwell por última vez, cargando mi caja maltrecha, ya no sentía duelo. Ya no sentía miedo. Lo que sentía era más frío, más afilado, más preciso. El duelo me había hecho vulnerable. Ahora iba a hacerme peligroso. Pasé los siguientes 2 días cavando. Hayley pensaba que dormía para procesar el duelo. No sabía que estaba despierto a las 3 de la madrugada, revisando perfiles de LinkedIn, boletines internos archivados y cualquier otra cosa que Richwell no hubiera eliminado. Emergieron patrones. Primero fue Tessa Nguyen, coordinadora de proyectos, despedida 2 semanas después de volver del permiso por duelo tras la muerte de su madre. Luego, Carlos Medina,
analista de sistemas, dejado ir tras ausentarse 3 meses por el tratamiento de cáncer de su esposa. Después, Paula Drexler, arquitecta senior, despedida 6 semanas después de regresar de un embarazo complicado. Distintas razones en cada caso. Reestructuración del departamento. Recortes presupuestarios. Puesto redundante. Todo limpio en la superficie. Todo después de crisis personales que les cambiaron la vida. Un denominador común lo unía todo: Alan Price. Cada vez, Alan, lamentablemente, había recomendado la terminación al área de RRHH, citando preocupaciones de viabilidad a largo plazo o impacto en la continuidad operativa. Palabras que sonaban como sabiduría corporativa, pero olían a podredumbre. Unos comunicados antiguos, enterrados en lo profundo del sitio web de Richwell, elogiaban a Alan por sus iniciativas de optimización y mejoras en la agilidad organizacional. Optimización. Agilidad. Bonitas palabras para describir cómo despedir personas mientras aún sangran. No se trataba solo de ahorrar dinero. Se trataba de eliminar a cualquiera que Alan considerara débil, a cualquiera cuya humanidad amenazara sus métricas. Cerré la laptop al amanecer, con las manos firmes por primera vez en semanas. Ya no era algo personal, no solo sobre mí. Alan Price no era un mal jefe. Era un patrón, era un sistema, y los sistemas pueden desmantelarse. Evaluaciones de desempeño falsas. Memorandos de recursos humanos manipulados. Una línea de tiempo documentada con despidos sospechosos. Suficiente para enterrar a Alan en un tribunal. O eso creí. Agendé una reunión con un abogado laboral en el centro. El señor Langston. Pelo blanco. Voz firme. Veterano de cientos de guerras corporativas. Leyó todo en silencio, pasando página por página lentamente. Cuando terminó, se recostó. «Usted tiene un caso», dijo. «Uno sólido». Por un segundo sentí alivio. Luego continuó. «Pero RRHH, en Richwell está comprometido. Pelearás una batalla dentro de una fortaleza que Alan construyó él mismo. Cerrarán filas. Lo alargarán por años. Te contrademandarán si hace falta. Te difamarán». Tocó la pila de papeles. La verdad no basta cuando el enemigo controla el micrófono. Me quedé allí, sopesándolo. Llevarlos a juicio, pasar años peleando, drenando dinero, y tal vez ganar un acuerdo después de ver mi nombre arrastrado por el barro. O encontrar otro camino, uno más silencioso. No necesitaba una sala de audiencias, no necesitaba un escenario. Necesitaba palanca real. Del tipo de verdad que no podían enterrar bajo trámites ni amenazas legales. Me levanté, estreché la mano del señor Langston y le agradecí. Mientras salía a la lluvia gris de Seattle, me sentía más liviano. Sin rabia, sin duelo, sin miedo. Alan Price quería una ejecución limpia. No la iba a tener, iba a desangrarse, lento, en silencio, una verdad a la vez. Dejé de pensar en ello como venganza. Ahora era una misión. Lo primero que necesitaba era munición. Usé lo que me quedaba de acceso antes de que el departamento de IT de Richwell revocara mis credenciales. Descargué cada hilo de correo que pude encontrar con Alan Price. Guardé copias de cada memo de recursos humanos que mencionara eficiencia organizacional u objetivos de optimización. Enterrado en los archivos encontré encuestas de empleados de hace 2 años. Quejas anónimas sobre gestión tóxica, despidos repentinos, cultura de miedo. El resumen de la encuesta que Richwell publicó en su informe trimestral mencionaba liderazgo sólido y resiliencia del equipo. Mentira sobre mentira. Hice capturas de todo. Guardé copias en nubes con diferentes alias. Un respaldo cifrado fue a un USB que llevé en mi llavero. Después de eso, empecé a hablar, en silencio. Un café con Seth, unas cervezas con Mallory de contabilidad, un encuentro en el gimnasio con Jay de IT. Cada vez hacía preguntas cuidadosas. Escuchaba más de lo que hablaba. Reunía historias que encajaban en el mismo patrón. Licencia médica, puesto eliminado. Emergencia familiar. Reestructuración justo después. Licencia por salud mental. Se citaban problemas de desempeño. Las huellas de Alan estaban en cada despido. No era aleatorio,
No era mala gestión. Era calculado. Lo más difícil fue no decírselo a Hayley. Cada vez que me preguntaba cómo estaba, sonreía. Le decía que aguantaba. Mentira número 3. Por las noches me sentaba en el garaje con la estufa encendida, revisando archivos hasta que los ojos me ardían. Construyendo un caso, ladrillo por ladrillo. No solo iba a sobrevivir esto, iba a asegurarme de que Alan Price nunca tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez. El mensaje llegó de la nada. Un correo de una dirección que no reconocía. Asunto: tenemos que hablar. Eric G. Eric Graham. Tardé un segundo en recordar el nombre. 3 años atrás, Eric había sido especialista senior de recursos humanos en Richwell. Popular, eficiente y despedido bajo circunstancias confidenciales, justo después de que el accidente de su esposa la dejara paralizada. La historia oficial fue violaciones a la política interna. Nadie supo los detalles. Abrí el correo. Escuché lo que pasó. Reúnete conmigo en Dorsey's Dinner. Mediodía, mañana. No lo dudé. Al día siguiente ya estaba sentado en la cabina del rincón cuando llegué. Se veía más viejo, más delgado. Canas en las sienes. Eres la primera persona de Richwell con la que hablo en un año, dijo después de que pedimos café. No pensé que querrías verme, dije en voz baja. Se encogió de hombros. Ya no me importa la empresa, me importan las personas que fueron aplastadas. Eric deslizó un sobre manila por la mesa. Adentro, auditorías internas. Memos de Alan a RRHH. Estructuras de bonos atadas directamente a despidos por ahorro de costos. A Alan lo habían recompensado, financieramente recompensado, por despedir empleados después de eventos personales graves. Cada reducción exitosa valía entre $5.000 y $10.000 extra de bono anual. Dinero manchado. ¿Por qué ahora?, pregunté. Eric revolvió su café lentamente. Callé demasiado tiempo, lo pagué. Pensé que ya era hora de que alguien no lo hiciera. Dudó y luego añadió: ten cuidado. Alan sabe cómo borrar huellas. Ya lo ha hecho antes. Asentí una vez, lo entendía. Esto no iba a tratarse de escándalo, ni de rabia. Iba a tratarse de precisión. Un disparo, un objetivo. La arrogancia siempre deja huellas. Solo hay que saber dónde buscar. Ocurrió en una conferencia de liderazgo en el centro de Seattle. Richwell había enviado una delegación para hablar sobre estrategias de gestión resiliente en tiempos volátiles. Alan Price, naturalmente, tenía un espacio privilegiado como orador. No me habría enterado si Seth no me hubiese enviado un enlace al día siguiente. Tienes que ver esto. Escucha en el minuto 14. El video estaba en el canal de YouTube de un proveedor. Nada pulido. Solo una grabación temblorosa desde el fondo de una sala de conferencias. Al principio, la misma palabrería corporativa de siempre. Diapositivas sobre sinergias dinámicas y optimización de competencias clave. Luego, Alan se relajó demasiado. La sala rió con uno de sus chistes malos. Se apoyó en el podio, hablando con más soltura. A veces, dijo sonriendo, hay que podar las ramas muertas, aunque duela. La gente se encariña con los de bajo rendimiento por lástima, problemas personales, asuntos familiares, lo que sea. Pero los negocios son los negocios. Más risas. Un corte limpio ahora salva un árbol moribundo después. Remató, ajustándose la corbata como si acabara de soltar una gran verdad. El público aplaudió educadamente. Vi el clip 3 veces. Alan finalmente lo había dicho en voz alta, lo que antes solo insinuaba en correos y memos. Las luchas personales que trataba como amenazas. Las ramas muertas que cortaba sin dudar. Y estaba grabado. Público. Espontáneo. El tipo de arrogancia que entierra a hombres como él. Descargué el video antes de que, misteriosamente, desapareciera. Ya no sentía ira, ni duelo, solo paciencia y precisión. Estaba casi listo. Me reuní con Langston de nuevo a la mañana siguiente. Extendí la evidencia sobre la mesa de conferencias, evaluaciones de desempeño falsificadas, documentos de denunciantes, quejas de empleados, y ahora la grabación de la conferencia. Langston se recostó, golpeando su bolígrafo contra los dientes. «Has armado un expediente de primera», dijo.
¿Suficiente para destruirlo? Sonrió con dureza. Suficiente para destruir la empresa si no tienen cuidado. Discutimos primero la estrategia legal. Demanda por despido improcedente. Represalia tras licencia protegida. Incumplimiento del deber de cuidado. Langston presentaría la denuncia discretamente, sin nota de prensa, sin fuegos artificiales en la sala. Mientras tanto, yo tenía otro plan. Contacté a Lindsay Harper, una periodista de investigación que conocí años atrás en un evento benéfico. Aguda, implacable. Había hecho su nombre exponiendo corrupción corporativa. Nos reunimos en una cafetería con la excusa de ponernos al día. Deslicé un USB por la mesa sin decir palabra. Lo conectó a su laptop. Vio el clip de la conferencia, las capturas de correo, los memos. Cuando terminó, su expresión era puro acero. ¿Qué tan pronto puedes publicar?, pregunté. Sonrió. Dame 72 horas. 2 frentes. Presión legal por un lado, escándalo público por el otro. Alan Price pensó que me había enterrado. No se dio cuenta de que estaba plantando las semillas de su propia caída. El artículo salió un jueves por la mañana. Despedido después del funeral de su hijo. Cómo las empresas castigan el duelo. Por Lindsay Harper. Golpeó más fuerte de lo que esperaba. El primer párrafo detallaba el funeral de Ethan, la línea de tiempo de mi despido y las palabras vacías que Ridgewell usó para disfrazarlo. Luego ampliaba el enfoque. Múltiples empleados. Múltiples tragedias. Mismo final. Los comentarios explotaron en horas. Veteranos, sobrevivientes de cáncer, padres, todos compartiendo sus historias de ser descartados en cuanto la vida los volvió inconvenientes. Para el mediodía, el sitio web corporativo de Ridgewell cayó por mantenimiento. A las 2 de la tarde, Seth me escribió. Reunión de emergencia con todo el personal. Alan no está. Nadie sabe qué pasa. A las 4 de la tarde, se filtró una captura en Twitter. Memo interno del consejo de Ridgewell. Efectivo de inmediato, Alan Price queda suspendido mientras se lleva a cabo una investigación completa sobre las recientes acusaciones. Sin negaciones, sin giros. Alan era radioactivo ahora. Esa noche, sitios de noticias financieras retomaron la historia. Las acciones de Ridgewell caen tras escándalo de despido indebido. A los accionistas no les importaba Ethan. Ni Tessa, ni Carlos, ni Paula. Pero sí les importaba el dinero. Y ahora, Alan les costaba dinero. El viernes por la mañana, el equipo de relaciones públicas de Ridgewell publicó una declaración llena de palabras vacías sobre valores, comunidad y profunda preocupación. No pasé de la primera línea. No lo necesitaba. La máquina que Alan construyó, la que afiló sobre los huesos de empleados en duelo, se derrumbaba bajo su propio peso. Yo no había alzado la voz, no lancé un golpe, solo dejé que la verdad hablara. Y la verdad gritaba más fuerte de lo que Alan Price jamás podría. El acuerdo llegó más rápido de lo que esperaba. Ridgewell lo quería silencioso. Lo quería sellado. Querían que desapareciera sin pisar una sala de audiencias. La cifra que ofrecieron era más que justa. Más de lo que me habría atrevido a pedir hace un año. Firmé los papeles sin dudar. No porque quisiera su dinero, porque quería mi tiempo de vuelta. La vida que Alan intentó robarme, iba a construirla a mi manera. No postulé a otro trabajo corporativo. No pulí mi currículum ni rogué por entrevistas. En cambio, llené los formularios para una organización sin fines de lucro. Fundación La Luz de Ethan. Declaración de misión. Ayudar a padres en duelo a enfrentar la discriminación laboral. Recursos legales. Apoyo en salud mental. Ayudas de emergencia para cubrir gastos cuando los empleadores se vuelven fríos. Alquilé una pequeña oficina en el centro. Colgué el dibujo de Ethan, los muñecos de palo, las letras torcidas, en la pared sobre mi escritorio. Algunos días eran más difíciles que otros. Algunas mañanas aún despertaba esperando escuchar sus pasos en el pasillo. Pero ahora había paz. No porque la justicia fuera perfecta. Nunca lo es. Sino porque no dejé que el dolor me vaciara por dentro. No dejé que Ridgewell, ni Alan Price, definieran el final de mi historia.
La reconstruí, ladrillo por ladrillo, en nombre de mi hijo. El cementerio estaba tranquilo esa mañana. Nubes delgadas cruzaban el cielo, y la luz temprana volvía las lápidas plateadas. Aparqué al borde del terreno y caminé por el sendero de grava que conocía de memoria. La tumba de Ethan era sencilla, su nombre grabado con precisión en la piedra. Sin ángeles, sin grandes declaraciones. Solo los hechos de su vida y un amor demasiado grande para caber en una oración. Me arrodillé junto a la lápida y quité algunas hojas. «Hola, campeón», dije con la voz firme, sin dramatismo, sin lágrimas. «No hoy». Le conté sobre la fundación. Cómo ahora ayudábamos a otras familias, familias como la nuestra, que pensaban que el duelo era algo privado, hasta que el mundo lo convirtió en una carga. Le conté sobre las cartas que recibíamos de personas que nunca conocimos, agradeciéndole a él, agradeciéndome a mí. Le dije que lo extrañaba, que algunas mañanas todavía buscaba su mano sin pensar, y luego le dije la verdad. «Trataron de enterrarme contigo», susurré, «pero no sabían que no puedes enterrar a alguien que ya aprendió a levantarse desde el suelo». Me quedé allí un rato más, sin hablar, solo respirando. Cuando finalmente regresé al auto, me sentía más liviano. No curado, las cicatrices no desaparecen, pero más liviano. La vida no terminó cuando perdí a mi hijo. No terminó cuando Alan Price me echó de Richwell. No terminó cuando el dolor me vació por dentro y trató de dejarme hueco. Solo cambió de forma. Esa misma tarde estaba de vuelta en mi oficina en el centro. Fundación La Luz de Ethan. Las paredes olían a pintura fresca. Cajas de libros donados cubrían el suelo. El primer cliente oficial tenía cita para el lunes por la mañana. Me senté en mi escritorio, el dibujo de Ethan enmarcado sobre mí, y empecé a redactar el siguiente grupo de cartas de divulgación. Afuera, la ciudad seguía, rápida, ruidosa y desordenada. Adentro, me movía más lento. Construía algo más tranquilo, algo real, no un monumento a la pérdida, una promesa de seguir adelante. Al final, esa era la única victoria que importaba. Vivir hacia adelante, vivir bien, vivir con honestidad, en su nombre, en el mío.